¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué hay hombres que, sin destacar físicamente, sin dinero de sobra ni rostro de revista, logran atraer a mujeres que la mayoría ve como inalcanzables? La respuesta no está en el gimnasio, ni en la billetera, ni en frases prefabricadas. Lo que realmente marca la diferencia no es lo que se ve, sino lo que se provoca. El atractivo verdadero no tiene que ver con el cuerpo, sino con lo que despiertas en la mente. Hay una parte del cuerpo que, cuando se estimula con inteligencia, transforma cualquier interacción. Y no es el cuerpo como lo has creído siempre. Es la mente. Porque ahí, en ese universo invisible, es donde ocurre la verdadera conexión. La atención emocional, el deseo prolongado y el recuerdo que perdura nacen desde lo mental, no desde lo físico. Y cuando entiendes esto, cambias completamente la forma en que te relacionas. Piénsalo. Si el físico fuera el factor determinante, ¿por qué tantos que parecen tener todo siguen siendo ignorados? Porque se centran en lo evidente, en lo superficial, sin comprender que la mente femenina responde a lo que no se ve. Responde al gesto sutil, a la palabra que se queda, al silencio con peso. Marco Aurelio lo dijo: la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Y si aplicas eso a tus interacciones, descubrirás que lo que dices, cómo lo dices y lo que haces sentir, es más poderoso que cualquier otro atributo. Esto no es un juego de apariencia. Es un juego de influencia emocional. Y cuando aprendes a influir sin tocar, sin rogar, sin impresionar con lo externo, empiezas a despertar algo más profundo. Porque las emociones gobiernan las decisiones, moldean los recuerdos y determinan quién se queda en la memoria. Si logras provocar algo distinto, te vuelves distinto. Si haces lo que todos hacen, te vuelves invisible. Aquí empieza el cambio. Deja de enfocar tus energías en lo superficial. Empieza a estudiar lo que la mueve por dentro. Observa, escucha, presta atención a sus matices, a lo que no dice. Sus historias, sus heridas, sus ilusiones. Conecta desde ahí. Hazle preguntas que no espera. Pero no para impresionarla, sino para explorarla. Ahí está la clave. Una pregunta como ¿qué pensabas de ti cuando eras adolescente que hoy ya no crees? Tiene más impacto que cualquier cumplido cliché. Esa pregunta la obliga a mirar hacia adentro, y cuando una mujer mira hacia adentro contigo, ya no eres uno más. Eres quien la llevó a un lugar emocional que pocos se atreven a tocar. No necesitas ser el más alto, el más fuerte o el más simpático. Necesitas ser el más memorable. El que deja huella sin necesidad de tocar. Porque quien entiende su mente, posee la llave del verdadero vínculo. ¿Te has sentido alguna vez como si dieras todo y recibieras poco? No es que tú no valgas. Es que estás usando una combinación equivocada para abrir una caja fuerte emocional. Y esa caja no se abre con fuerza, se abre con la secuencia exacta. Rompe la lógica común. Sé el hombre que observa cuando todos hablan, el que se guarda un comentario cuando todos halagan, el que lanza una frase con doble fondo en lugar de decir lo obvio. Porque cuando logras que piense en ti en silencio, cuando no estás, ahí comienza la verdadera conexión. No hay nada más poderoso que volverte un pensamiento recurrente en su mente. Pero, ¿cómo se logra esto sin forzar? ¿Cómo se despierta su atención emocional sin recurrir a trucos baratos o exageraciones? Es más sencillo de lo que imaginas, pero se necesita precisión. Existen 3 herramientas útiles que, bien usadas, te colocan en su radar emocional sin que lo note conscientemente. Y lo mejor, ya has usado una de ellas antes, pero mal. Es momento de corregir el enfoque. La primera es la frase que activa imágenes mentales. Olvídate del típico «qué linda estás hoy». Eso lo dicen todos. En lugar de eso, intenta algo como «no sé qué tienes, pero hay algo en ti que me haría meterme en problemas». Esa frase no es directa, pero enciende la imaginación. Le dejas espacio para construir la historia. Y cuando una mujer imagina contigo, deja de verte como una figura más para convertirse en una posibilidad. La segunda herramienta es el silencio con intención. Este silencio no es falta de palabras, es elección estratégica. Imagínalo, haces una pregunta profunda, ella responde, tú sonríes, pero no reaccionas de inmediato. Creas un espacio entre su respuesta y tu reacción. Esa pausa vale oro. Porque ahí se genera tensión, se activa el misterio, el cerebro quiere llenar ese vacío y lo llena contigo. La tercera herramienta es el arte del casi. Este es un juego delicado y poderoso. Estás a punto de besarla, pero te detienes. Estás a punto de terminar una frase, pero la dejas incompleta. Eso que no se dice queda flotando. Porque el cerebro odia lo inconcluso.
Y en el ámbito emocional, lo inconcluso se vuelve obsesión. Marco Aurelio lo explicaba mejor que nadie: domina tus impulsos y dominarás a los demás. En este caso, dominarte a ti mismo crea el espacio emocional donde ella empieza a preguntarse, a pensar, a desear. Estas 3 herramientas no son para manipular. Son para dejar de ser predecible. Son para crear diferencia. Para mostrar que no eres uno más siguiendo el guión social, sino alguien que entiende cómo se forma un lazo real. Usa una de estas 3. Solo una. No te apresures. No las combines al principio. Domina una y observa lo que sucede. Vas a ver la diferencia. Porque no es hablar más lo que conecta, es hablar mejor. Es saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo detenerse. Ahora, cuando aprendes a combinar estas 3 herramientas, el impacto se multiplica. Pero hay algo aún más importante. Y es que todo esto solo tiene verdadero poder cuando lo usas desde la calma, no desde la urgencia. El gran error de muchos hombres es querer cerrar demasiado rápido. Intentan avanzar antes de haber construido una base emocional. Y eso destruye lo que apenas estaba comenzando. Déjame contarte un ejemplo claro. Un amigo conoció a una chica brillante. Había química, risas, fluidez. Pero él quiso asegurar la conexión con un beso antes de tiempo. ¿El resultado? Ella se retiró emocionalmente. No porque no le gustara, sino porque él apresuró algo que necesitaba maduración. No supo sostener la tensión. No supo esperar. Y lo que pudo ser memorable se volvió una anécdota más. El deseo necesita espacio. No lo apresures. La atracción silenciosa, esa que no se dice pero se siente, es 1000 veces más potente que cualquier palabra directa. Lo físico llegará si el vínculo emocional se construye primero. Lo contrario suele acabar en desconexión. Imagina que intentas abrir una caja fuerte a golpes. Puede que lo logres, pero destruyes todo en el proceso. En cambio, si conoces la combinación, la puerta se abre sola. Así funciona la mente femenina. No responde a empujones, responde a claves emocionales. Y esas claves son mucho más sutiles de lo que crees. La clave está en dejar de buscar aprobación y empezar a provocar reflexión. Cuando una mujer recuerda una conversación, no recuerda palabra por palabra, recuerda cómo la hiciste sentir. Recuerda si algo en tu presencia activó en ella una emoción distinta, un pensamiento nuevo, un deseo que no había sentido antes. ¿Quieres saber cómo se construye eso en una sola conversación? Hay un principio estoico que transforma todo. Y en la próxima parte vas a descubrirlo junto con una estrategia poderosa que te convierte, no en un recuerdo pasajero, sino en una marca emocional que persiste sin esfuerzo. Si llegaste hasta aquí, estás más cerca de comprender lo que realmente impacta. Y si quieres seguir profundizando en este arte de la conexión emocional, quédate para la segunda parte. Mientras tanto, suscríbete, comenta cuál de estas herramientas te sorprendió más, compártelo con quien necesita dejar de ser invisible, y mira el próximo vídeo que te dejaré, porque esto apenas comienza. ¿Recuerdas ese momento en el que alguien dijo algo tan simple pero tan preciso que no pudiste sacarlo de tu cabeza durante días? No fue casualidad. Fue impacto emocional. Eso es lo que estamos buscando aquí. No llenar espacios con palabras bonitas, sino provocar una reacción interior que se mantenga aún en el silencio, aun cuando ya no estás presente. La herramienta más poderosa que tienes no es tu voz. Es lo que eliges callar. El silencio bien colocado no es vacío, es tensión emocional. Y esa tensión es lo que convierte una conversación común en algo inolvidable. Pero para usar ese silencio con maestría, necesitas una pregunta que abra su mundo interno, una que no se responda automáticamente. Haz la prueba. En lugar de preguntar qué le gusta hacer en su tiempo libre, prueba con algo como, ¿qué es eso que nadie sabe de ti pero que te gustaría que alguien entendiera algún día? Esa pregunta desarma. No porque sea difícil, sino porque la obliga a detenerse, pensar y abrir una puerta que casi nunca abre. Y si tú estás ahí cuando esa puerta se abre, ya no eres cualquier hombre. Eres quien la acompañó a su interior, aunque haya sido solo con una frase. Muchos creen que el secreto está en hablar más, en tener un discurso perfecto, en ser elocuente. Pero cuanto más hablas sin decir nada que importe, más rápido te olvidan. Es como una canción sin melodía, suena, pero no se queda. En cambio, una sola frase con intención, con carga emocional, puede quedarse resonando durante días, semanas o incluso años. Aquí es donde entra el principio estoico. Marco Aurelio decía, habla solo si lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Y eso aplica al milímetro en tus interacciones.
Porque cuando hablas desde ese lugar, desde la intención real, sin adornos, sin necesidad de impresionar, creas un tipo de conexión que es imposible de forzar. No se trata de parecer profundo. Se trata de serlo. Y para serlo, necesitas observar, escuchar, entender. No tengas miedo de las pausas. No temas al silencio. Ahí es donde la emoción madura, donde la reflexión ocurre. En lugar de buscar llenar cada espacio, permite que ella lo complete. Permite que participe emocionalmente. Y aquí viene algo contraintuitivo: no intentes demostrar todo desde el principio. El misterio tiene más poder que la transparencia inmediata. Cuando revelas todo de golpe, eliminas la intriga, matas el juego emocional. En cambio, si dejas espacios vacíos, si siembras ideas y luego te retiras, si dejas cabos sueltos, ella vuelve mentalmente a ti para intentar atarlos. ¿Sabes por qué eso funciona? Porque el cerebro humano odia lo inconcluso. Necesita cerrar ciclos. Y cuando tú eres el ciclo inconcluso, se convierte en una especie de eco emocional. Te recuerda, te piensa, te analiza. Y sin que lo planees, te vuelve una presencia en su mente. Esa es la verdadera conexión, cuando ella no sabe por qué, pero sigue pensando en ti. Y no necesitas horas de conversación. A veces, unos minutos bastan si se dicen las cosas correctas. Si se crea el ambiente adecuado. Un tono de voz bajo, una mirada firme, una pausa al terminar una frase, una pregunta que no espera respuesta rápida. Eso es más poderoso que cualquier guión ensayado. Ahora quiero que pienses en esta metáfora. Muchos hombres son como fuegos artificiales, ruidosos, brillantes, intensos, pero efímeros. Estallan y desaparecen. Tú debes aspirar a ser como una fogata, constante, cálida, envolvente. La fogata no impresiona al principio, pero poco a poco se convierte en el centro de atención. Y cuando alguien se aleja de ella, la extraña. Ese es el tipo de impacto que estamos construyendo. No una atracción explosiva, sino una presencia emocional que se queda. Y para lograr eso, necesitas dominar algo más: la imprevisibilidad. Lo predecible es aburrido. Lo esperado se olvida. En cambio, cuando una mujer no puede anticipar tu próxima reacción, su mente se mantiene alerta. Y cuando su mente está alerta, está conectada. Por eso, evita los patrones. Si todos la elogian, tú cambia el enfoque. Si todos intentan impresionarla, tú escúchala de verdad. Si todos la rodean, tú da un paso atrás. Ese movimiento inesperado, esa diferencia sutil, te convierte en un enigma. Y los enigmas no se descartan fácilmente. Se investigan, se piensan, se desean. Hay algo más que debes saber. La conexión emocional no se basa en lo que tú necesitas. Se basa en lo que tú haces que ella sienta. Si buscas validación, ella lo siente y se desconecta. Si transmites calma, seguridad y dirección, sin necesidad de aprobación, ella se relaja y se abre. Por eso, el primer paso siempre es trabajar tu mundo interior. No puedes generar paz si estás lleno de ansiedad. No puedes provocar curiosidad si eres tú quien necesita respuestas todo el tiempo. La clave es aprender a disfrutar el proceso. A no buscar resultados inmediatos. Porque cuando te enfocas en el momento presente, cuando estás realmente ahí, escuchando, sintiendo, respondiendo con autenticidad, el impacto es mucho mayor. Y lo mejor de todo, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser real. Esa autenticidad crea confianza. Y la confianza emocional es el terreno fértil donde nace la atracción duradera. Todo lo demás puede impresionar por un momento, pero se desvanece. La autenticidad, en cambio, permanece. Ahora piensa en la última vez que alguien te hizo sentir visto, comprendido, valorado. Esa sensación no se olvida, ¿verdad? Pues tú puedes ser esa experiencia para ella. No a través de discursos largos ni frases ensayadas, sino con atención, con presencia, con esa capacidad de hacerla sentir única, sin siquiera decírselo. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más poderoso. No expliques todo. No aclares cada gesto. Deja cosas sin resolver. Que se pregunte si fue casualidad o intención. Que no sepa del todo qué sientes. Porque cuando lo sabe todo, pierde interés. Pero si hay incertidumbre, hay movimiento emocional. Y en ese movimiento, tú te vuelves inolvidable. Quiero que anotes esto. Quien controla el ritmo emocional de una conversación, controla su profundidad. Si vas muy rápido, se rompe. Si vas muy lento, se enfría. Pero si sabes alternar, si sabes cuándo avanzar, cuándo frenar,
cuándo callar, cuándo insinuar, creas una danza emocional que hipnotiza. Esto no se trata de manipular. Se trata de liderar la conversación desde un lugar de conciencia. Saber lo que haces. ¿Por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? La intención es la base de todo. Si tu intención es conectar, generar valor, explorar, descubrir, ella lo sentirá. Y si lo que quieres es impresionar, conseguir algo o llenar tu vacío, también lo notará. Porque la energía no se disimula. Se transmite. Ahora que has comprendido esto, estás listo para llevar tus interacciones a otro nivel. Pero antes, hay una última pieza del rompecabezas. Una estrategia que combina todo lo aprendido, emoción, misterio, autenticidad, pausa. Y que, aplicada correctamente, te convierte en una presencia constante en su mente, incluso cuando no estás presente. En la siguiente parte te voy a mostrar cómo aplicar esta estrategia en una sola conversación, cómo usar el principio del vacío emocional para que ella sienta tu ausencia como una presencia constante. Y cómo eso te convierte, no en una opción, sino en una necesidad emocional difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Mientras tanto, si lo que has escuchado hasta ahora te ha generado claridad, si algo dentro de ti se activó, si sientes que esto no es solo teoría, sino una verdad que necesitabas recordar, suscríbete, comenta cuál fue el concepto que más te impactó, comparte este contenido con alguien que también está buscando respuestas reales y mira el siguiente vídeo que te dejaré. Porque lo que sigue, puede cambiarlo todo. Cuando una mujer siente que tu presencia emocional perdura incluso después de que te has ido, algo dentro de ella cambia. Ya no eres una imagen fugaz. Te conviertes en una experiencia. Pero para lograr ese nivel de impacto, necesitas comprender una técnica que pocos hombres usan, y aún menos dominan, el vacío emocional. El vacío emocional es ese espacio que dejas a propósito. Es lo que provoca que ella piense en ti sin entender por qué. No se trata de ignorarla. Se trata de no sobrecargarla. De no llenar cada segundo con tu presencia física o verbal. Es dejar una pausa, una ausencia calculada, una retirada estratégica que despierte su deseo de volver a verte, de saber más, de entenderte. Y es que el ser humano, por naturaleza, se siente atraído por lo que no controla del todo. Cuando todo está servido, pierde interés. Pero cuando algo se retira en el punto justo, activa la necesidad de completarlo. Así funciona el deseo. Se alimenta de lo incompleto. Por eso, la táctica no es acercarte cada vez más, sino aprender a retirarte justo cuando ella quiere más. Ese instante en el que interrumpes el momento, sin romperlo, es donde nace el recuerdo más poderoso. Pero cuidado, esto no se trata de juegos superficiales. Es un arte. Y como todo arte, se basa en sensibilidad, no en fórmulas rígidas. No es desaparecer para manipular. Es desaparecer para intensificar. Para que ella, en tu ausencia, descubra lo que siente realmente. Y cuando lo hace, ya no está reaccionando por impulso, está eligiendo volver a ti. Aquí es donde entra el principio de contraste. Si todo en tu trato con ella es predecible, lineal, seguro, se vuelve plano. Necesitas crear subidas y bajadas, momentos de cercanía y de distancia, de expresión y de silencio. Es ese contraste el que construye la tensión emocional que sostiene la atracción. Sin tensión, no hay magnetismo. Y sin magnetismo, no hay recuerdo. Aplica esto en tus conversaciones. Si un día hablas con profundidad, al siguiente sé más esquivo. Si un día respondes rápido, al siguiente tómate tu tiempo. Si un día le das atención total, al otro quédate en tu mundo. No por frialdad, sino por equilibrio. Porque ella debe sentir que tu mundo no gira en torno a ella. Y que su conexión contigo no es un derecho, sino un privilegio que debe cuidar. Este tipo de interacción genera lo que se llama peso emocional. Cada vez que apareces, significas algo. No eres ruido de fondo. No eres un entretenimiento más. Eres quien activa algo en ella que no puede activar sola. Eres espejo, eres misterio, eres pausa. Y eso te vuelve magnético. Ahora te voy a compartir una técnica puntual que sintetiza todo esto, la conversación circular. Es simple, pero poderosa. Empieza hablando de algo aparentemente trivial. Puede ser una anécdota, una pregunta ligera. Luego, poco a poco, guíala hacia un territorio emocional. Hazle una pregunta que conecte con un recuerdo. Y antes de terminar, vuelve al punto inicial de manera inesperada. Eso cierra el ciclo, pero deja una sensación de profundidad. Por ejemplo, comienzas diciendo, hoy soñé que perdía un tren. Hablas un poco de eso, de la prisa,
del tiempo, del destino. Luego preguntas, ¿tú alguna vez sentiste que llegaste tarde a algo importante en tu vida? Ella conecta con esa pregunta. Habla. Se abre. Y al final tú cierras con algo como, tal vez todos perdemos trenes, pero algunos regresan a buscarnos. Eso se queda. No por lo que dijiste, sino por cómo lo llevaste. Por la historia emocional que tejiste en minutos. Esto es lo que te hace inolvidable. Y no necesitas grandes discursos. Solo atención, presencia, ritmo y el dominio del misterio. Y aquí va otro principio esencial. Nunca le des una respuesta final a una emoción intensa. Si ella te dice algo profundo, no lo cierres con una opinión firme. Déjalo abierto. Dile, nunca lo había pensado así. O me dejaste pensando. Esa apertura genera eco emocional. Ella misma buscará darle forma más adelante. Y al hacerlo, estará pensando en ti. La conexión emocional real no se construye con intensidad momentánea. Se construye con profundidad sostenida. Y para eso, necesitas presencia interna. Tienes que estar bien contigo mismo. Porque si tú estás vacío, solo buscarás llenar tus carencias. Pero si estás completo, ofreces experiencia. Y eso es lo que más atrae. No el que necesita, sino el que comparte desde la plenitud. ¿Y cómo logras esa plenitud? Trabajando en ti. Dominando tus impulsos. Cultivando tu calma. Aprendiendo a estar solo. Porque un hombre que sabe estar solo no ruega compañía. La elige. Y esa diferencia se nota en cada palabra, en cada silencio, en cada mirada. Un hombre que se conoce no necesita probar nada. Solo aparece. Y su sola presencia comunica. Cuando llegas a ese nivel, todo cambia. Las mujeres no te buscan por lo que haces. Te buscan por lo que generas. Por cómo se sienten cuando están contigo. Por lo que despiertas sin tocar, sin prometer, sin insistir. Esa es la verdadera influencia emocional. Y esa es la base de toda atracción profunda. Ahora, antes de cerrar, quiero dejarte con esto. No esperes resultados inmediatos. Esta forma de conectar no es para quienes buscan gratificación rápida. Es para quienes desean dejar huella. Y dejar huella requiere paciencia, conciencia, intención. Cada palabra cuenta. Cada pausa importa. Cada distancia tiene sentido. El misterio no está en lo que ocultas, sino en lo que eliges revelar a su debido tiempo. La conexión no está en lo que provocas con tu presencia, sino en lo que permanece en tu ausencia. Y la atracción verdadera no está en lo que ella ve, sino en lo que siente cuando ya no te tiene frente a ella. Quiero que apliques una sola cosa de todo lo que hemos hablado. Puede ser una pregunta emocional, una pausa significativa, un retiro estratégico, una conversación circular. Lo que sea. Pero hazlo con intención. Y después observa. Observa cómo reacciona. Cómo cambia el ambiente. Cómo cambia su energía. Porque en ese momento vas a entender que no necesitas ser el más guapo, ni el más gracioso, ni el más impresionante. Solo necesitas ser el más consciente. El que no busca atención, pero la recibe. El que no fuerza nada, pero genera todo. El que no actúa como todos, pero permanece como ninguno. Este es el poder de dominar la mente, no solo la tuya, sino la que deseas impactar. Y ahora, la decisión es tuya. Puedes seguir como hasta ahora, reaccionando, improvisando, compitiendo. O puedes dar un paso más allá, observar, calibrar, liderar la conexión desde lo invisible. Desde el terreno donde nacen las emociones más profundas. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Porque no todos tienen la paciencia, la visión y el deseo real de mejorar desde la raíz. Pero tú lo hiciste. Y eso ya te diferencia del 90% que solo consume sin aplicar ahora. Si este contenido te despertó ideas nuevas, si sentiste que por fin entendiste lo que antes parecía invisible, te invito a suscribirte al canal. Deja tu comentario contándome qué parte fue la que más te impactó. Comparte este vídeo con alguien que necesita dejar de ser olvidado y empezar a ser inolvidable. Y sobre todo, mira el siguiente vídeo que te voy a dejar. Porque si esto te abrió la puerta, lo que viene te va a mostrar cómo cruzarla. Nos vemos pronto. Esto no termina aquí. Apenas comienza.